Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación Mariano Jabonero, secretario general de la OI, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Nos acompañan también en la sala María Isabel Pires Gómez Guerra, responsable del proyecto Escuelas Bilingües e Interculturales de Frontera, Alexander Chaverri Carvajal, primer doctor del programa de movilidad académica Paulo Freire, y Martín Lorenzo de Emilio, responsable de la OI en Colombia. Comenzaremos directamente con el turno de preguntas. Recuerden que deben levantar la mano, les pasaremos un micrófono y tienen que indicar su nombre y el medio para el que trabajan. Gracias. Abrimos el turno de preguntas. Fernando, de Agencia EFE. Yo le quería preguntar, a raíz de lo que comentaba, que la comunidad iberofónica es una comunidad de 850 millones de hablantes, que tiene un gran potencial en todos los ámbitos, y en este sentido se habla mucho también del potencial económico del español. Y usted, como hacía mucha referencia al tema de esa comunidad, de esa unión que hay lingüística, no sé si podría profundizar un poco más en este aspecto, en las potencialidades que tiene el español como segunda lengua, y el portugués también, pero sobre todo el español, en las potencialidades económicas que tiene para el continente, para Hispanoamérica. Muchas gracias a todos por la presencia aquí en este momento y a usted por la pregunta. Vamos a ver, el tema de la economía de la lengua es un tema clásico de la economía moderna, está muy estudiado. Es más, en el plan de recuperación en España hay un PERTE de la lengua, un PERTE de español, que incluso se aprobó en su momento. Somos una comunidad, como decía, de 850 millones de personas que hablamos dos lenguas ibéricas, intercomprensivas entre sí. El español es la segunda lengua de Internet y el portugués es la cuarta lengua de Internet, y ya con ese dato digamos, de redes, explica por sí mismo la importancia económica que tenemos en la lengua española y portuguesa. En segundo lugar, hay un factor y es la inversión económica. Hay una inversión económica muy fuerte de empresas de América en Europa, en España especialmente, y en Portugal, lo que llaman las multilatinas, y una inversión muy fuerte siempre ha ido históricamente de empresas españolas en territorio americano. Hay estudios que nosotros, incluso a través de un congreso que hacemos de la lengua española y portuguesa, ponen de manifiesto que la lengua, digamos, tiene una cuota de participación en la economía notable. Hay estudios hechos por economistas al respecto. Entonces, es un factor que está ahí. Se habla de que tiene una contribución en torno al 20% en cuanto al uso de la lengua en la implantación en aspectos económicos. Hay un dato evidente, una empresa que de un país lusoparlante o hispanoparlante que se instala en un país lusoparlante o hispanoparlante tiene un ahorro notable de costo de inversión por el mero hecho de manejar una misma lengua compartida. Creo que ese es el efecto benéfico que ha ocurrido con empresas españolas y portuguesas que se implantan en América y las multilatinas que de América se implantan en España y Portugal. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí, por aquí te lo pasan, Arturo. Radio. Habida cuenta precisamente de la presencia de ciudadanos latinoamericanos en Estados Unidos y también la historia, presencia española en esa área, ¿Estados Unidos en la organización tendría sentido o no? Es una cuestión como muy singular. Vamos a ver, la población hispana en Estados Unidos, según un informe que hicimos, la OI presentamos en Washington el año pasado, son 62 millones de hispanos. Es una comunidad que supera ya ampliamente a la afroamericana, muy ampliamente. Es una comunidad muy creciente y muy pujante en términos culturales, económicos y similares. Entonces, sí es cierto que es una población que está en un país que no es miembro de la OI, pero yo considero que son ciudadanos iberoamericanos. Entonces, sí tenemos una relación con ellos, estamos construyendo una agenda de trabajo, en buena parte con una alianza con una universidad norteamericana, la Universidad de Georgetown, con ella, y trabajando temas que tienen que ver básicamente con preservación de valores culturales y migratorios. Migratorios porque esos 62 millones de latinos que están en Estados Unidos son la mayoría emigrantes de Iberoamérica o hijos de emigrantes
directamente, entonces hay un factor ahí que para nosotros es muy, muy importante. Entonces, sí, estamos trabajando, pero estamos trabajando con la población directamente, con la Agencia Norteamericana de Cooperación, la USAID, tenemos relación también, hay proyectos en Centroamérica y construyendo una vinculación con ellos, sabiendo que no es un país miembro de la OI, pero sin embargo que sí, que son ciudadanos de países miembros de la OI. Siguiente. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Gandia de Televisión Española. Esta mañana, si no me equivoco, decía que Iberoamérica es una de las regiones, si no la única, que ahora mismo no tiene un conflicto armado. Pero esto, al mismo tiempo, ha provocado que dejemos de empatizar con las zonas que sí están en conflicto, que se nos haya olvidado que en algún momento también lo tuvimos. Gracias. No, vamos a ver, la cultura de la paz contra la violencia es una cultura arraigada en la OI, además es parte de nuestros objetivos fundacionales, eso es así, y la paz sea en territorio iberoamericano o sea donde sea, creo que es un tema que tenemos ahí. Lo que sí es cierto es que cuando se hace una reflexión sobre Iberoamérica como lugar conflictivo políticamente, yo tengo que aclarar que sí que hay conflictos políticos, hay diferencias. Es una región que quizás, y no es palabra mía, o fue palabra del expresidente de Colombia de Santos, estamos más desunidos que nunca, quizás, pero no hemos llegado a nuestra situación, digamos, de conflictos armados, que es lo peor que pueda ocurrir, la peor situación. Hay un país en la región, solamente un país, que tiene declarado una guerra, y es Ecuador. Es una guerra contra sí mismo, contra el narcotráfico. Ha hecho una declaración de guerra formal porque, digamos, la convivencia del país se ha alterado gravemente. Pero sí es cierto que hace años, éramos una región, hace muchos años, con muchísimas dictaduras, conflictos, tal. Esa situación no se vive en la región en este momento. Sí en otras partes del mundo, y de la región se es solidario contra la región del mundo perfectamente, incluso la participación política de líderes de la región en mediación de conflictos es frecuente. Siguiente pregunta, por favor. Hola, soy Silvia Rúa de Radio Asturias. Esta mañana apuntaba también otra cosa, el papel que tuvieron durante la pandemia a la hora de trabajar con esos chavales, esos niños y niñas que se tuvieron que quedar confinados también. No sé si se ha recuperado ya, digamos, la normalidad en cuanto a esa pérdida de los estudios que padecieron, un poco también a raíz del trabajo que han hecho ustedes. Vamos a ver, los efectos de la pandemia no se han recuperado todavía. Digamos, es la primera afirmación. Son efectos muy graves, que incluso en ese momento hicimos algún estudio, la OI hizo algún estudio de cuánto tiempo tardaríamos en recuperar esa falta de asistencia de clase de los niños y las niñas. Fue una región del mundo en la cual ese confinamiento fue más largo. Es un dato muy llamativo. Y fue más largo por un dato que quizás se olvida y que es el siguiente. América Latina somos el 8% de la población del mundo, el 8%, y tuvimos el 30% de los contagios. La pandemia fue especialmente cruel con la región. Fue muy cruel con la región y eso supuso, digamos, un parón escolar, un paréntesis que no se ha recuperado todavía. El propio secretario general de la ONU, Guterres, dijo que eso era un drama generacional, una generación que iba a sufrir esos efectos. La pérdida de escolarización es una pérdida de competencias y eso tiene que ver con la vida de la gente. De mayores, pues van a ser personas que tienen, digamos, esa herencia negativa. Sí diría junto con eso, un mensaje positivo. Y es que la recuperación por sistemas tradicionales de educación sería muy lenta, pero en este momento se puede, digamos, acortar de una forma muy eficaz a través del sistema virtual de educación. Sistemas virtuales que son más eficaces, más eficientes, llegamos más fácilmente a todos y además sistemas virtuales que, como consecuencia de la pandemia, en buena parte se han perfeccionado muchísimo. Se han pasado a educación virtual remota de emergencia, que era algo que surgió de emergencia, a sistemas híbridos de educación mucho más avanzados y de muchísima más calidad. Más preguntas, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntar qué retos quiere abordar la OEI en los próximos 10 años. Bien.
Yo podría hablar de los 2 años siguientes, que son los que me quedan de mandato. Pero bueno, yo creo que es una cuestión bastante evidente que el reto es consolidar su actividad. Somos un organismo que hace 75 años ha crecido de forma sistemática, ha aumentado su actividad en la región, con lo cual es seguir esa línea. A veces hay que pensar que lo que no crece se desvanece, y seguir con esa, buscar compromisos contra el gobierno de la región, compromisos más sólidos. Y yo creo que hay 2 o 3 elementos que son básicos. Uno de ellos lo acabo de mencionar, esa transformación digital, que ya haga llegar educación, cultura y ciencia de calidad para todos y a todas de una forma eficaz y eficiente. Y es un tema que es igual para educación que para cultura que para ciencia. En el caso de educación, acabo de hablar de ello, que es obvio. En el caso de cultura, en este momento, después de la pandemia, cada vez hay más producción digital de cultura y cada vez hay más consumo digital de cultura. Y en nuestra región es una región muy líder en ese sentido. Y en el caso de ciencia, yo solamente puedo decir que en los tiempos de la pandemia, cuando los científicos estaban aislados, en principio, el número de publicaciones científicas por científicos de región en la red Scopus creció más que nunca. Curiosamente, el sistema virtual hizo que pudiesen trabajar de forma más eficaz y más eficiente. El reto de la transición digital está claro, yo creo que eso. Y por otra parte, el reto también de seguir apoyando la democracia con la mejor forma de gobierno posible que conocemos hasta ahora. ¿Alguna pregunta más? No sé si el señor Jabonero nos podría decir, a lo largo de la historia de la OI, cuál sería el logro del que más orgulloso se siente de la organización a la que representa. Bueno, hablar de sí mismo es lo más complicado que en la vida, pero yo creo que el logro de la OI es la permanencia en el tiempo, el crecimiento constante, haber superado etapas históricas, no digo dramáticas, incluso trágicas. Hemos vivido guerras civiles, hemos pasado por ellas, El Salvador, Nicaragua, Colombia recientemente, aquí está el director de la OI en Colombia, un conflicto histórico que hemos vivido allá. Superar todas esas situaciones yo creo que es un logro y mantenernos, digamos, con el compromiso y con la voluntad con los gobiernos. Y por otro, un logro que yo insisto mucho es el consenso. El consenso ha sido fundamental. Hemos conseguido poner de acuerdo a gobiernos muy disímiles, muy disímiles, en algo que nos puede unir fácilmente. Creo que nos pueden unir fácilmente cosas como las lenguas, el español y el portugués, creo que es un tema importante, y después la calidad de educación para todos y todas, que es algo en el cual poner de acuerdo a gobiernos, como decía, muy distintos entre ellos, pues hemos conseguido poner de acuerdo habitualmente. Los acuerdos, los programas de presupuesto de la OI, que se aprueban cada 2 años, se aprueban por consenso, de lo cual yo me siento especialmente orgulloso de ello. Facilitamos ese tipo de diálogos. Hay ejemplos, decenas de miles de profesores de la región se forman en programas compartidos, nadie pregunta de dónde viene uno y dónde es el otro. Trabajan conjuntamente. Creo que es un hecho muy relevante y es así en casi todo. Entonces yo creo que crecimiento, la región se ha apropiado de la OI, somos, digo, un bien público regional. El 98% de la actividad de la OI, el 98% es de América para América. Creo que es un dato muy relevante. Los consensos y haber atendido a millones de personas que creemos que le hemos podido arreglar su vida de alguna forma, a vivir mejor directamente. Pues muchas gracias, señor Jabonero. Damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a la Fundación Princesa de Asturias, porque este reconocimiento lo vivimos con un orgullo tremendo. Y insisto, es un reconocimiento a 23 naciones soberanas que han tenido el compromiso de trabajar juntos durante 75 años. Gracias. Gracias.